Bueno, hoy una cartelera un poco especial. Vamos a arrancar, David, con una charla amena, esperamos, interesante con Chema Sarmiento. Sí, sobre todo porque es una película no solo interesante, sino que aporta algo de valor para el día 21 en el que se proyecta y sobre todo poder compartir un poco más con su director opiniones sobre la propia película. Efectivamente, pues mira, ahí le tenemos. Chema Sarmiento, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, pues estamos felices de que estés en directo desde París. Sí, en efecto. Desde París, Sí. En pleno confinamiento, porque seguimos con restricciones y con una situación... Sí, y una situación que además va a empeorar, según nos ha anunciado el primer ministro ayer por la tarde. El confinamiento en la zona de París todavía va a ser más fuerte que lo era hasta hoy. Pues sí, una situación tremenda, pero no nos puede apartar de ese objetivo. Antes veíamos un reportaje de nuestros compañeros sobre chavales, jóvenes que tienen síndrome de Down, y tú ya hace 10 años dirigiste Viene una chica, una película en colaboración también con esta casa, con Castilla Televisión, y hablando sobre el síndrome de Down. Bueno, la película no habla realmente sobre el síndrome de Down. La película cuenta una historia de amor, solo que el principal protagonista de esa historia es un chico Down y alrededor de él tiene chicos, chicas Down y otros que no lo son. Pero la película ya estaba escrita incluso enteramente antes de fijarnos de pensar con Luis Mateo, el autor de los relatos originales, antes de imaginar que fuera un chico Down quien la protagonizara. No, digo que hablamos sobre el síndrome de Down, sobre esas ilusiones y sobre lo que es la vida tan parecida a los que, bueno, no tienen esa diferencia, ¿no?, cromosómica. Ahí yo creo que la película tiene una lectura muy positiva y muy alentadora, porque todos, en definitiva, somos iguales, Chema. Sí, exactamente. Yo creo que ese es el mensaje principal de la película. Las mismas vivencias que vive Tino, el protagonista, las vive cualquier joven de su edad o un poco más joven. Y por tanto yo pienso que la gente que vea la película después va a darse cuenta de que se va a sentir más cerca de la gente que tiene esta particularidad, porque al fin y al cabo no es más que una particularidad, y probablemente les entenderá mejor y se sentirá más cerca de ellos. Además, a mí me gusta siempre comenzar un poco arrancando por el principio, por el proyecto en sí, y es que desde El Filandón pasaron 27 años hasta que rodó la siguiente ficción con Viene una chica. Me gustaría saber un poco cómo es ese proceso de 27 años hasta una nueva película y por qué surgió este proyecto. Bueno, efectivamente 27 años fueron muchos. Durante todo ese tiempo no es que no hiciera nada, pero hice sobre todo documental, trabajando para la televisión francesa. Hice muchos documentales, algunos de los cuales tuvieron mucha repercusión. Y después la razón principal de por qué entre tanto no pude hacerlo es porque hacer una película necesita una inversión de mucho dinero. Y el tipo de películas que yo hago no se puede decir que sean de películas así, no sé, para público, para cualquier público. Bueno, es para cualquier público, pero vamos, para cualquier público que tenga ciertos intereses. No son películas de acción. Y por esa razón y otras cosas que quizá no viene a cuento contar, pues por eso tardé tanto tiempo en poder hacer la siguiente. El proyecto con Luis Mateo Díez, el autor de los relatos originales, lo teníamos desde hacía ya mucho tiempo. Creo que escribimos el primer guión hacia el 94. Él publicó este libro en el 93 y en el 94 hicimos el primer esbozo de guión. Y no conseguimos encontrar producción por esas razones, porque en aquel entonces nos decían que una película con adolescentes que no tenía gancho, cuando después hemos visto que eso es completamente falso, muy al contrario, ¿no? Pero vamos, en aquel tiempo son modas que surgen, a los productores en España les pareció que eso no podía atraer. Y pasando el tiempo, el proyecto estaba enteramente escrito, pero olvidado en un cajón, por razones
diversas, porque tuve que escribir un artículo sobre Luis Mateo, pues volví a leer el guión para meterme un poquitín en vena. Y entonces me di cuenta de que realmente era una pena que ese guión no se hubiera hecho. Y volvimos a intentarlo, esta vez no buscando un productor externo, sino intentando producirlo con nuestros propios medios, lo cual fue lo que hizo que la película, los relatos originales están ambientados en los años 50 y nosotros tuvimos que pasarlos a nuestros días para que pudiera, porque una película de época, aunque sea solo de 50 años más atrás, cuesta muchísimo más dinero y no podíamos hacerla teniendo que adaptar todos los decorados de la ciudad, vestir a la gente como en aquella época. Todo eso no era abordable. Entonces, la idea fue, al contrario, pasar la película a nuestros días. Además, ya con la película realizada se pudo presentar en la Seminci. Yo creo que es un escenario perfecto para alguien de Castilla y León poder presentar aquí en Valladolid. ¿Cómo fue esa presentación a la que vinieron ilustres invitados también? Sí. Bueno, yo no era la primera vez que participaba en la Seminci. En el 83, si no recuerdo mal, era Fernando Lara, director del festival en aquel entonces, y me propuso que presentáramos El Filandón, que es una película que yo también hice y que tengo el honor de que haya sido la primera película de la autonomía de Castilla y León en la que los organismos autonómicos financiaron. La película yo pedí expresamente que no fuera a concurso, sino que fuera de concurso, y entonces se eligió como película de apertura del festival. De modo que ya un poquitín sabía de cómo iba la cosa, ¿no? En Valladolid, que además conozco muy bien porque estudié allí y viví allí años. Esta vez nos parecía que efectivamente la Seminci era el marco ideal para presentar la película. Nos surgía un pequeño problema, y es que había muchas otras películas. ¿Cómo no pasar desapercibido entre tanta elección? Entonces Javier Muñiz, que es productor de la película, pues tuvo la idea, yo creo que realmente genial, de ponerse en contacto con Vicente del Bosque, y pedirle que viniera a nuestra presentación. Vicente del Bosque, Chema, que está muy implicado. No tenemos tiempo, de verdad, nos encantaría todas las explicaciones que se están dando, pero bueno, se nos escapa el tiempo. Vale. Recordar a todos los telespectadores, Chema, que este domingo 21 de marzo, en ese Día Mundial del Síndrome de Down, vamos a emitir en esta casa a las 21:30, a las 9:30 de la noche, Viene una chica, película que dirigiste y una película fantástica que recomendamos a todos ver, David. Es una cita obligatoria este domingo. Lo sentimos, de verdad que nos encantaría. Emplazamos esta charla y otras muchas, Chema. Pero en la televisión ya sabes que el tiempo está muy predeterminado. Lo entiendo perfectamente. Y en cuanto nos metemos ya un poco a contar esas vivencias fantásticas, se nos escapa el tiempo entre los dedos. Gracias, un fuerte abrazo y cuídate, Chema. Muy bien, a vosotros. Bueno, dos leoneses, Chema Sarmiento, Luis Mateo Díaz, el autor de los relatos originales, y este domingo esa cita ineludible con la película Viene una chica.